Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio y una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este hermoso privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Gracias por compartir este devocional con otras personas. Te mandamos un fuerte saludo, un abrazo hasta el lugar donde te encuentres, hasta el país donde nos estás sintonizando. Para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición saber que te encuentras ahí, que estás abriendo la escritura y que estás compartiendo con nosotros este momento tan hermoso de aprender acerca de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en el libro de Josué. Estamos en el capítulo número 5 y vamos a meditar a partir del versículo número 2 hasta el versículo número 15. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Ecos del desierto. Ecos del desierto. Se dice que el desierto suele ser un lugar de mucho silencio. Se dice que en el desierto se puede escuchar una voz que viene del eco, que en algún momento alguien ha dicho algo. Y creo que cuando hablamos de la palabra del Señor y creo que cuando hablamos de tener una relación con nuestro Dios, a veces nosotros vamos a atravesar por esos momentos difíciles de la vida, esos momentos angustiosos donde enfrentamos una cierta crisis, un momento donde no escuchamos la voz de Dios muchas veces, momentos que nosotros podemos catalogarlos como desiertos, entre comillas, en nuestra vida. Y esos desiertos son muy difíciles, son muy rudos. Bueno, el pueblo de Israel está a punto de salir del desierto. Durante 40 años han estado allí y durante 40 años han escuchado la voz de Dios y durante 40 años sus corazones fueron transformados de tal manera que ahora ellos están listos para avanzar hacia la siguiente etapa. Y creo en lo personal que nosotros, al leer esta escritura, podemos aprender algunas lecciones, algunas enseñanzas prácticas para nuestra vida, prácticas para nuestra historia. Así que me gustaría compartir contigo por lo menos tres enseñanzas que yo puedo rescatar de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. La primera enseñanza la podemos localizar a partir del versículo número 2 hasta el versículo número 10. Y le pusimos de la siguiente manera, ¿sabes? El eco del desierto dice, número 1, déjate preparar por Dios. Si hay una voz en el desierto, si hay algo que podemos rescatar cuando pasamos por un desierto, es permitir que Dios nos vaya preparando para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sabes, el desierto suele ser un lugar difícil, el desierto suele ser algo que no queremos atravesar. Sin embargo, Dios utiliza los desiertos precisamente para eso, para prepararnos, para rescatarnos y para que de alguna manera nosotros podamos ir avanzando en medio de nuestro recorrido de la vida. Dice el versículo número 2 en adelante, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Por esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra, habían muerto por el camino en el desierto después que salieron de Egipto. Todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres, que nos daría, tierra que fluye leche y miel.
a sus hijos, a los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Sabes, estos primeros 7 versículos nos hablan precisamente de la importancia de permitir que Dios venga a nuestra vida y quite de nosotros todo aquello que nos pueda estar estorbando para poder avanzar e ir hacia la conquista. Durante 40 años el pueblo de Israel estuvo atravesando ese desierto. Durante 40 años Dios estuvo hablando a sus corazones. Durante 40 años ellos tenían que aprender a algunas cosas en su vida para que pudieran ellos estar listos para la siguiente etapa. Y sabes, creo en lo personal que nosotros deberíamos entonces revisar eh, qué áreas de nuestra vida Dios espera quitar, circuncidar en nuestro corazón. Probablemente todavía nosotros tenemos ciertos hábitos que no le agradan a Dios. Probablemente tengamos algunas ciertas actitudes que no son las correctas. Probablemente tengamos todavía esos pecados que son pecados favoritos que todavía cometemos en nuestra vida. O probablemente todavía tenemos ciertas relaciones que no son las relaciones que Dios quiere que nosotros sigamos teniendo. Y sabes, en medio de todo esto, creo que es importante que revisemos, evaluemos y entonces hagamos lo siguiente, vamos a retomar las disciplinas espirituales que necesitamos retomar. Quizás durante nuestro tiempo de recorrido de la vida, hemos descuidado nuestra lectura bíblica, hemos descuidado el tiempo de oración, hemos descuidado nuestro compromiso de congregarnos en una iglesia de manera regular o probablemente nuestro servicio a Dios a través de un ministerio. Probablemente usted tenga habilidades, talentos, dones que no estás llevando adelante precisamente porque has descuidado esas áreas de tu vida, de tu historia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que permitir que Dios nos permita servir. Pero también descubro yo ahora en el versículo número 8 algo muy interesante. A veces lo que tenemos que hacer es permitir que Dios nos ayude a sanar precisamente todas aquellas cosas que todavía nos estaban doliendo en nuestra alma. Dice el versículo número 8, dice de la siguiente manera: cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Qué importante es que nosotros nos aseguremos que en este recorrido de la vida podamos sanar esas partes que nos duelen, esas cosas que de alguna manera nos han lastimado, esas cosas que todavía probablemente tengamos en nuestro corazón, esas heridas en el alma, esos traumas, esas situaciones que no nos permiten a nosotros disfrutar de una paz plena en nuestra vida. Detente un momento, descansa, permite que Dios sane esas áreas de tu vida y entonces puedas seguir avanzando y recordar que lo que Dios quiere es quitarte el oprobio, quitarte la vergüenza de tu corazón y llevarte a una nueva historia. El versículo número 9 dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Sabes, Dios quiere quitar de tu vida el oprobio, Dios quiere quitar la culpa, las cargas innecesarias, la amargura, los resentimientos y todo aquello que de alguna manera te provoca oprobio, que te provoca vergüenza. Pero entonces, una vez que tú puedes ser sanado y tu oprobio es quitado, sabes, lo que tenemos que hacer es aprender a celebrar lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Y el versículo número 10 sigue diciendo: los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. En esos llanos donde todavía no habían conquistado, en esos llanos que todavía les invitaban al desafío y a la guerra y a la conquista, decidieron, ¿sabes qué? Celebrar. Todavía no habían conquistado, pero ya ahora estaban celebrando la Pascua, ese momento tan especial
donde Dios los había rescatado, donde Dios los había sacado de ese tiempo tan tremendo. Y sabes, creo que es importante que nosotros aprendamos a dejarnos preparar por este Dios maravilloso. Hay una segunda enseñanza que yo puedo rescatar ahora a partir del versículo número 11 y versículo número 12. Sabes, estos ecos del desierto nos dicen, número 2, atrévete a avanzar hacia la madurez. Versículo número 11 y 12 dice, al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, panes sin levadura, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente después que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Sabes, creo que lo que tenemos que hacer es atrevernos a dar el paso de fe para seguir avanzando hacia la madurez, hacia tener un carácter más dispuesto en lo que Dios tiene para nosotros. Y creo que lo que tenemos que aprender es aprender a discernir lo que Dios está haciendo el día de hoy, y no solo quedar mirándonos lo que Dios estuvo haciendo el día de ayer. No, son tiempos de avanzar, son tiempos de ir hacia adelante, asumiendo nuestra responsabilidad espiritual en cada etapa. En este punto, el maná está siendo terminado. Ellos habían sido alimentados durante todos estos años por ese precioso maná que descendía y les daba el alimento diario que tenían que hacer, y lo recibían sin mucho esfuerzo, pero ahora necesitaban sembrar la tierra, trabajar la tierra, cosechar la tierra, y entonces tomar responsabilidad en su vida. Y sabes, nuestra fe de alguna manera necesita madurar, y necesitamos empezar a servir, necesitamos empezar a darle gloria a Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, reconociendo que la madurez de carácter viene precisamente a través del servicio, a través del trabajo duro en nuestra vida. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, y lo podemos observar a partir del versículo número 13 al versículo número 15. Le pusimos así: estos ecos del desierto, número 3, nos dicen, reconoce la presencia de Dios en tu recorrido de vida. Qué importante es detenernos en nuestro recorrido de la vida y reconocer cómo Dios está acompañándonos, cómo Dios está ahí para sostenernos y para bendecirnos. Te leo el versículo número 13 al 15. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre, vengo como jefe del ejército del Señor. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. En ese momento tan impresionante, antes de la conquista, antes de que los muros de Jericó cayesen, había que derribar ciertos muros, había que aprender a discernir la presencia de Dios, había que reconocer que Dios estaba ahí presente. Y sabes, creo que Dios permite los desiertos en nuestro corazón y en nuestra vida precisamente para hacernos más sensibles a su voz, precisamente para poder aprender a escuchar lo que Él nos está diciendo. Y creo que tenemos que buscar el discernimiento espiritual en nuestras vidas cristianas para no tomar decisiones de manera apresurada, sino más bien tenemos que aprender a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Josué se detiene, mira a este personaje con la espada desenvainada y va y pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y es muy importante aprender a tener ese discernimiento para poder avanzar en nuestra historia y para poder avanzar en la vida. Aquí se le pide a Josué que se quite el calzado de sus pies, muy similar a lo que Moisés recibió en aquel momento en el desierto, donde
también se le invitó a que se quitara el calzado de los pies. Y sabes, es que tenemos que vivir en santidad. Es que la santidad no es opcional para aquellos que quieren ver la gloria de Dios. No, necesitamos aprender a vivir en santidad y reconocer que esto es muy importante para seguir adelante. Antes de poder el Josué y todo el pueblo de Israel conquistar Jericó y derribar esas murallas, había primero que derribar las murallas de la impureza, del orgullo, de la autosuficiencia para poder conquistar. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida. Y sabes, nos gustaría que nos pusieras un comentario allí en el devocional de hoy y nos pusieras ahí un comentario acerca de cómo vas. Ponnos ahí, estoy en la preparación, si te sientes que estás en la preparación que Dios está llevando para tu vida. O ponnos, voy avanzando. Si estás en ese punto de transición, ¿verdad? Donde vas avanzando y Dios está trabajando en tu corazón y en tu carácter. O ponnos como tercera alternativa, espero poder comenzar a vivir una vida de santidad y de mayor conocimiento de mi Dios maravilloso, porque hay muros que necesito derribar para poder seguir en la conquista. Que el Señor te bendiga y muchísimas gracias por habernos permitido estar con ustedes en este espacio devocional del día de hoy. Hasta pronto. Bendiciones.